Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a iniciar con la misma oración con la que hemos empezado la sesión de esta mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Santo, solo tú conoces lo que es bueno para todos los solteros. Lo dejamos en tus santas manos y te ofrecemos lo que tú deseas. Si es vivir en estado de soltería y en santidad, bienvenido sea, mi Señor. Si es vivir en estado de matrimonio, familia y santidad, bienvenido sea, mi Dios. Oh Dios de amor, tu corazón es el refugio del que vive en soltería. Ayúdalo a tomar decisiones responsables y a conservar la castidad. Rodéalo de buenas amistades que lo apoyen y aconsejen en todo momento. Y con nuestra Madre del Cielo, protege e ilumina a toda persona soltera con amor filial. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Pues entonces, continuando con lo que estábamos viendo esta mañana, lo que vamos a ver primero, que estamos viendo, era que Adán se escondía de Dios porque no le gustaba su voluntad. ¿De dónde viene eso? Desde Adán. ¿Qué pasó con Adán? Que al principio Adán sí se fiaba de la voluntad de Dios porque estaba en el paraíso. No tenía ningún problema, y además te dicen que Adán y Eva iban desnudos por el paraíso y no pasaba nada con Dios, y de repente se pasa. Adán tenía el problema de que después de la caída seguían estando desnudos, Adán y Eva, y Dios, todo igual, pero ya él le tenía miedo a Dios. ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué va a opinar de mí? Si me pongo delante de Dios, ¿qué va a pasar? Y ahí surge un miedo que antes no estaba. Y entonces ese miedo es del que estábamos hablando antes de la pausa, que es el miedo a la voluntad de Dios. Ya se desconfía de Dios, lo que Dios quiere no es correcto, todo eso a raíz de que el diablo tentara a Eva diciéndole mentiras de Dios, medias verdades, de que Dios te ha dicho esto pero en realidad es otra cosa, de que bueno, que si Dios te ha dicho que no comas del fruto y te vas a morir, en realidad no te vas a morir. Entonces esas medias verdades hicieron que Eva cayera, que Adán cayera y que de ahí surgiera el miedo. Entonces, para poder sanarnos de la herida de la soltería, hay que poder cruzar ese umbral que cruzó Adán y Eva en el paraíso, para poder volver a entrar en el paraíso donde hay confianza en Dios, nos llega su amor, no hay miedo ni hay nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace eso? Lo primero que viene es el fruto prohibido con las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene la caída con el pecado original? Que nos quedan hoy en día también unas tendencias a elegir lo que no nos conviene. Es eso, nos atrae más lo que no nos conviene que lo que sí nos conviene. Las 3 concupiscencias, que las hemos tratado en otros momentos y ahora tampoco tenemos por qué profundizar mucho, las 3 concupiscencias son que te atraiga más el placer, el poseer y el poder, por encima de lo que te conviene, que es la voluntad de Dios. En ese punto estamos nosotros también, hoy en día. Las heridas vienen porque esas cosas las ponemos por encima de la voluntad de Dios, de lo que nos conviene. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva después de la caída? ¿Y qué nos pasa a nosotros con esas concupiscencias? Pues que nos quedamos ciegos con el amor de Dios. No sentimos el amor de Dios, no lo vemos ya por ningún sitio. Dios es invisible,
no sentimos su efecto en nuestra vida, lo que sentimos, nosotros nos hemos quedado fuera en lo superficial, que es lo que hizo Eva. Eva se quedó con el fruto. O sea, podía elegir entre lo que Dios le había dicho y lo que Dios le daba y lo que ponía el fruto. El fruto era atractivo, era agradable a la vista, bueno para comer y válido para alcanzar sabiduría. Y entonces, en ese sentido, Eva se deslumbró y cambió a Dios por una criatura. ¿Qué prefieres? ¿El amor de Dios eterno, infinito, que lo sientes completamente y que te da plenitud? ¿O un placer temporal, una posesión temporal y un poder temporal que te da apariencia de que te hace feliz? Por los sentidos. Eva eligió eso y así nos hemos quedado todos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que puestos a elegir entre la voluntad de Dios, que a Dios no le vemos, y puestos a elegir entre lo que sí vemos, lo que nos apetece, elegimos antes lo que nos apetece. Y eso era de lo que hemos estado hablando esta mañana. Entonces, esta tarde, ¿qué vamos a hablar? Esta tarde vamos a hablar primero de las idolatrías. ¿Por qué las idolatrías? Porque ¿qué es lo que hizo, qué es lo que hacían los pueblos paganos después del Génesis con la caída, cuando no veían a Dios? Esta mañana habíamos avisado de que íbamos a empezar por la apertura a la gracia. Que estabais ahí, íbamos a hablar de la apertura a la gracia. La apertura a la gracia va unida a un vaciamiento. Te abres porque te vacías. Entonces, para empezar a hablar de la apertura a la gracia, pues empezamos por las idolatrías. ¿Por qué? Porque nos tenemos que vaciar de idolatrías para poder llenarnos de Dios. Entonces, ¿por qué las idolatrías te alejan de Dios? Pues precisamente porque son falsos dioses. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando? En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel cambia a Dios por un falso ídolo. Como no veían a Dios y ellos necesitaban experimentar y sentir algo, lo que hicieron fue derivar a fabricarse algo que sí pudieran ver y tocar y sentir. Y se hicieron un becerro de oro. Y empezaron a pedirle al becerro de oro que les diera lo que ellos no sentían que les daba Dios. Entonces el becerro de oro tenía que concederles sus deseos. No iban a ir a Dios. Dios no concede tus deseos, concede su voluntad. Y tú te unes a su voluntad o no te unes. Pero ellos preferían otro Dios al que le pudieran pedir conceder su voluntad. Le empezaron a pedir al becerro de oro cosas. Iban por el desierto, pues el becerro de oro tenían que, si le adoraban, ellos esperaban que ese becerro les diera cosas. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día. Entonces, cambiamos nuestra percepción del mundo de por dónde nos llega el amor por las cosas sensibles. La gente, estamos hartos de verlo, el placer, cambiamos lo que nos diera, lo que se supone que nos tiene que dar Dios, lo que nos tiene que dar Dios, lo cambiamos por lo que nos dan las criaturas. Le pedimos a las criaturas lo que realmente se lo tendríamos que pedir a Dios. Entonces vamos a ver qué criaturas. Ya he dicho, el placer, el poseer y el poder. La gente con el placer pone por encima la sexualidad, por encima de Dios. Así de sencillo. ¿Qué eliges? ¿Vivir en estado de gracia o la sexualidad? No es exactamente la sexualidad, sino el acto sexual. Quiere decir, la sexualidad es parte de la persona. Vale, el acto sexual impuro que Dios ha dicho que no tiene que hacerse. Eso es. Entonces, ¿qué eligen? Eligen la fornicación, el sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio, el adulterio, todas esas cosas las eligen antes que el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tienen ese ídolo, el ídolo del sexo, que es más importante para ellos que lo que Dios quiere. Eso con respecto al placer. ¿Qué pasa con el poseer? Con el poseer lo que sucede es que la gente quiere recibir el amor de las cosas, tener cosas, tener un chalet con piscina, tener unos cochazos, tener, yo qué sé, joyas, cosas que te gustan, una tele más grande, juegos de ordenador, un portátil no sé qué, una moto,
Porque de esos ídolos uno espera recibir el amor y siente como que temporalmente te hace feliz, pero luego te deja destrozado. Realmente no te da la felicidad. ¿Por qué no te da la felicidad? Porque no son Dios. O sea, el hueco que uno tiene en el corazón solamente se llena con el amor de Dios. No se llena con las cosas. Y nosotros seguimos empeñados en que sí, porque ese es un problema de la concupiscencia, de la consecuencia del pecado original. Y tenemos que concienciarnos de eso para dejar de esperar lo que solamente tenemos que esperar de Dios, dejar de esperarlo de las criaturas. Y por eso no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué eliges, Dios o el dinero? ¿Dónde pones tu seguridad? ¿Dónde pones tu certeza, tu estabilidad emocional? ¿De dónde esperas tú recibir la felicidad? ¿Del dinero? Pues entonces estás rechazando a Dios. Le estás diciendo a Dios, tú no me vales. El dinero sí. O la salud. La gente quiere tener salud. Lo importante en esta vida es la salud. Como te pongas enfermo ya has perdido la felicidad. O sea, no existen enfermos felices. No es verdad. Entonces tú llegas y le dices a Dios, tú no eres suficiente. Lo que necesito asegurar es la salud. Y ahí empieza ahí a poseer cosas. No, lo importante es tener un trabajo fijo. Cuando tengas un trabajo fijo serás feliz. Si no tienes trabajo fijo no eres feliz. O sea, da igual lo que Dios te dé, que si no tienes un trabajo fijo no eres feliz. Entonces cambias el Dios de orden. ¿Qué Dios pones primero? Las criaturas. ¿Qué Dios pones después? El Dios verdadero. Y así nos va. Entonces, dentro de las heridas de soltería hay unas idolatrías que están muy claras y que desvían del camino que tienen que coger esas personas. Entonces, las idolatrías podemos dividirlas en dos. Bueno, la segunda podría ser tres, pero son dos. La primera es la idolatría de que si no tengo novio no voy a ser feliz. Que no puedo estar sin pareja. No puedo estar sin pareja. Y la segunda idolatría es si no me caso o si no tengo hijos, no voy a ser feliz. Exactamente. Entonces, ¿por qué es una idolatría? Porque se pone el sumum del sumum de tu vida para no ser un fracasado, para ser feliz, para que te vaya bien. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Qué tendría que decir un cristiano? El amor de Dios. Solo Dios. Ya está, solo Dios basta. Rafael Arnaiz, solo Dios. Sí, Santa Teresa, solo Dios basta. Solo Dios basta. ¿Qué pasa? Que el cristiano que tiene idolatrías, aunque no lo sepa, dice, solo Dios no, a mí Dios solo no me basta. Yo necesito además tener pareja. Necesito tener un novio. Y lo ponen por encima de Dios y dice, no, Dios no es suficiente. El amor de Dios, sí está muy bien el amor de Dios, pero yo quiero un novio. Eso es. Y si Dios no me lo da, quito a Dios y pongo al novio. Y hay muchos matrimonios que no pueden tener hijos que ponen eso. Si no tenemos hijos, no vamos a ser felices en esta vida. Y ponen a los hijos por encima, se enfadan con Dios, porque no me los está concediendo, porque Él sabe que eso es lo que yo necesito para ser feliz y no me lo está dando. Y sufren muchísimo, sufren muchísimo. Porque la herida viene de que tú le pides a tu Dios que te dé la felicidad y no te la da. Que no quiere decir, como ya hemos dicho en la primera sesión, que tú no le pidas a Dios la bendición de los hijos. Por supuesto, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos a Ana y Elcana, que Ana estuvo rezando porque era una agonía y estaba muy triste, y se lo estuvo pidiendo a Dios en el templo, y salió Samuel, que es un gran profeta. Entonces, no se trata de que no lo pidas. Ya explicamos en la primera sesión que se trata de tener la santa indiferencia. La santa indiferencia es que lo que está por encima de todo es tu deseo de que Dios pueda cumplir lo que Él quiere cumplir en tu vida. Y lo demás se acepta con paz. Se puede pedir y se debe, sí, claro que sí, se debe pedir, pero con paz. Sí, porque no olvidemos cuál es el primer mandamiento. Primer mandamiento para Israel y para nosotros y para todo el mundo. Amarás al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Exactamente. El primero, Dios. Entonces, las heridas vienen de que no ponemos a Dios por encima. Dios, que es el único que nos ha hecho para Él, que es el único que puede llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón, ese anhelo de plenitud, de felicidad, de estabilidad. Al fin y al cabo vamos buscando un amor que dure para siempre. Todos los seres humanos buscamos un amor que no nos falle y que nos dure para siempre. Y la gente se confunde, como se confundió Eva y se confundió Adán. Y en vez de decir, ¿dónde está eso? Eso está en Dios,
Dice, eso está en casarme o está en un novio. Así como si también la idolatría tiende a idealizar. Como has hecho un ídolo y te lo has inventado tú, si nosotros tuviéramos que inventar a Dios a nuestra imagen y semejanza, o sea, que Dios fuera tal y como nosotros queremos, nuestro propio Baal, nuestro propio ídolo, ¿qué le pondríamos? ¿Qué diseñaríamos? Que nunca me diga que no, que nunca me lleve la contra, ¿no? Y que me esté siempre dispuesto a darme todo lo que quiero. Entonces, tú lo diseñas. ¿Y entonces qué pasa? Que tú en realidad estás idealizando al ídolo, como diciendo, es perfecto, ¿no? Y no tiene ningún fallo. Y esto es maravilloso. Entonces, claro, todos los ídolos caen. Eso pasa también cuando idolatras a alguien famoso del cine o a un youtuber famoso, como hacen ahora los adolescentes que tienen a los youtubers completamente idealizados, y en el momento en que ven que no son perfectos, se les cae el mundo. ¿Por qué? Porque se habían aferrado a esa imagen idílica de esa persona. Pero resulta que perfecto solo es Dios. Entonces, la sanación de la idolatría del matrimonio pasa precisamente, pues si habíamos dicho que para discernir bien la vocación en la primera sesión, tienes que conocer la parte buena de una vocación que tú estás rechazando para poner en su sitio y quitarte una idealización de un ídolo, tienes que conocer la parte mala. Entonces, por lo tanto, hay que ver que el matrimonio, que muchas personas lo tienen completamente idealizado, es un camino de cruz y no es perfecto. Y es un camino tremendamente difícil. Sí, porque es curioso porque uno sabe que hay matrimonios que tienen problemas, pero por alguna extraña razón, cuando uno tiene la herida de soltería, tienes como la sensación de que si tú te casas, tú no vas a tener ningún problema. Vas a casarte y ser felices para siempre y comieron perdices. No, que si los tres no van a ser tan terribles como los que tienes ahora. Que sí que es peor estar soltero y tener ese sufrimiento que casarte, porque casarte tú vas a ser feliz aunque haya imperfecciones. O sea, lo tienes asumido, pero idealizas eso y entonces la felicidad te va a llegar y a lo mejor hay algún roce de vez en cuando, pero todo lo demás va a ser maravilloso. Se olvida uno inmediatamente, por culpa de la herida de la soltería, de todos los matrimonios que conoces que van mal, que se han separado, que están en juicio y que tienen régimen de visitas con los hijos, que es un destrozo, la mujer que se ha casado con el alcohólico y con todo ese tipo de cosas, incluso dentro de los matrimonios cristianos, los que se llevan a matar, que no van juntos a ningún sitio, que ya hace ya un montón de años que se miran con desprecio. Entonces dices tú, vale, eso como que si eso de repente no existiera porque mi ídolo es perfecto. No, es que además tenés como el concepto de que como me va a llegar la gracia sacramental, que ya hemos explicado que sin gracia sacramental es imposible que un matrimonio llegue a plenitud, imposible, del todo imposible, ya lo dice Dios, para los hombres es imposible, pues tenemos una idea de que nos casamos, nos cae la gracia sacramental, ¡pum! Y somos los padres de Santa Teresita. Santazo de golpe. Y todo perfecto, lo vamos a llevar todo fenomenal. No es así, es todo un camino de vida, es un camino de purificación dentro del matrimonio para llegar a los más grados altos de santidad, lo cual quiere decir que el Señor no te va a quitar el sufrimiento, te va a acompañar y te va a llevar a sobrellevar el sufrimiento, pero no te va a quitar los sufrimientos, van a estar allí. El proceso de sanación es un proceso de mortificación y de morir a uno mismo. Sí, porque vamos a ver qué pasaba con Adán y Eva, con el matrimonio maravillosísimo. En el paraíso se casaron. O sea, fíjate, ya ni las bodas de sueño más grandes pueden ser como el matrimonio de Adán y Eva. Y les casó ahí Dios. Les casó Dios en el paraíso. Ay. ¿Qué pasó? Llega Dios después de que hayan comido en el fruto y le dice a Adán, ¿qué ha pasado? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste, así como, yo no tengo la culpa de nada. La culpa la tienes tú, porque tú me has dado una mujer defectuosa. Entonces, yo ahora se ha fastidiado toda la felicidad por tu culpa, que la mujer que me diste me ha dado del fruto. Y yo he comido. Ha sido ella. ¿Qué dice Eva? Lo mismo. En los matrimonios se estropean porque ya pasan a echarle la culpa de todo al otro. Y las parejas se estropean por lo mismo. Porque tenemos el pecado original. ¿Qué pasa con Eva?
Yo no he sido, ha sido la serpiente. La serpiente viene, me seduce y por su culpa yo he caído. Que no es culpa mía. Si la serpiente no hubiera montado ese follón y me hubiera dicho las medias verdades, yo no habría caído. O sea, mi libre albedrío de poder decirle a la serpiente no me da la gana de hacerte caso porque Dios me ha dicho otra cosa, ese no existe, nada, nada, nada. La culpa es de los demás. En una relación, entonces, que se sepa que las relaciones entre los hombres y mujeres, por mucha idolatría que se ponga, va a salir ese problema. Y el marido va a decir, la mujer que me diste, y la mujer va a decir, no, así era serpiente. De ahí se van a llevar a matar, hasta el punto de que Eva va a querer taparse la desnudez que tenía con su marido y Adán va a querer Que al taparse. final empiezan a desconfiar el uno del otro, empiezan a mirarse mal, empiezan a maquinar, las maquinaciones son terribles, va pensando, va a decir, va no sé cuánto. Tienen hijos, tienen que pasar por el sufrimiento de que no es que estén educando muy bien a sus hijos, porque ellos están desbordados. O sea, hay que tener en cuenta que tuvieron el gran trauma Adán y Eva, porque en todas las pasiones dejaron de poder controlarlas, ni siquiera le podían poner nombre a lo que estaban sintiendo. Hasta entonces no habían sentido miedo, no habían sentido vergüenza, no habían sentido agobio, no habían sentido estrés nunca en la vida. Y de repente empiezan a sentir todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces es una situación, y sin psiquiatras, y sin médicos, y sin ansiolíticos, y sin nada. Es una situación que ponte a criar hijos, y además a criar muchos, porque tenían que criar muchos, ¿vale? Y tienen que pasar por el dolor de ver que sus hijos se matan, o sea, que uno mata al otro, es terrible. Entonces, no es un matrimonio idílico, ni es un camino de rosas. Sin embargo, era el camino de Adán y Eva. Esto lo tenemos que explicar porque hay una parte del Génesis que usan todos, muchos solteros, para aferrarse a eso, que es la frase que Dios le dice a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces hagamos una mujer a su imagen y semejanza. Vale, pues yo me voy a ir un poquito antes. Al principio crea solo Adán. Solo Adán. Y Adán estaba en el paraíso y se puso a mirar las criaturas. Y entonces se puso a mirar las criaturas y no encontró a ninguna como él. ¿Vale? Es la soledad originaria de Adán. Vale, pues igual que siempre se ha dicho y se dice en la teología del cuerpo y siempre se ha dicho en la iglesia, que el matrimonio es imagen de Dios porque es imagen de la Trinidad, ¿no? Del amor del Padre al Hijo que da como fruto al Espíritu Santo. Por lo tanto, el matrimonio es imagen de la Trinidad porque es amor de la mujer al hombre que da como fruto a los hijos, ¿vale? Que es el fruto del amor. El hombre originario en soledad también es imagen de Dios, pero no imagen de Dios en una soledad triste, de falta de compañía, sino en una soledad de no hay nadie como yo. El soltero puede llegar y decir, es que he estado mirando, yo no he encontrado a esa persona que dice es carne de mi carne, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre. No, he encontrado mi media naranja, como se dice modernamente. No, por más que miro, yo no encuentro. ¿Vale? Bien, pues está representando al Dios uno. Te dice, escucha Israel, el Señor es uno, solo uno es el Señor. No hay otros dioses fuera de mí. Quiero decir, no hay nadie, nada, ni nadie que pueda compararse a Dios. Entonces, en ese sentido, la persona sola, la persona soltera en el mundo, también es imagen de esa soledad de no hay nadie como Dios, no hay nadie como yo. Ahora bien, Adán tenía una vocación conyugal, porque obviamente la visión que Dios tenía de la vida de Adán, que le iba a llevar a ser feliz, era ser el padre de naciones, el primer padre, ¿no? Entonces, la misión que tenían Adán y Eva era ir, henchir la tierra, poblar la tierra, tener muchos hijos. Entonces, lógicamente, tenía una vocación conyugal Adán. Y entonces Adán necesita casarse para ser feliz y llevar a plenitud y tener una familia, con todo su proceso de santificación, de arrepentimiento, de conversión, tal y como tenemos nosotros. Sabemos cómo empezó Adán, pero no sabemos cómo terminó. No sabemos cuáles fueron los altos grados de santidad a los que llegaron Adán y Eva, pese
a haber caído tan estrepitosamente, porque Dios es misericordioso. Entonces, como Adán y Eva tenían vocación conyugal, ellos tenían que casarse, pero no en un matrimonio idílico, sino sabiendo que necesitaban muchísimo la gracia de Dios. Pero hay gente que no tiene vocación conyugal. Y no por eso va a necesitar una ayuda adecuada. Sí que se necesitan hombres y mujeres, pero porque nos dan la visión completa de la persona. Pero no quiere decir que todo el mundo necesite casarse si no tiene una vocación conyugal. Por eso estamos diciendo que uno tiene que descubrir su propia idolatría. Porque si tú consideras y tienes esa herida de la soltería, porque consideras que no vas a ser feliz si no tienes pareja, la meta de tu amor, de donde tú recibes el amor, ya no es Dios. Pasa como Eva. Has cambiado a Dios por la criatura. Y tú esperas recibir el amor de la criatura, no de Dios. Y ese no es el verdadero cauce del amor de Dios, ni de la gracia. El verdadero cauce que Dios instituyó en el matrimonio es que al ser un sacramento, el amor de Dios llega al esposo, el esposo se lo pasa a la esposa, el esposo ama a su esposa y así le llega el amor de Dios por medio de él. Y al esposo le llega el amor de Dios por medio de su esposa. Es decir, ella se abre al amor de Dios, se abre a la gracia y ese amor que recibe, con ese amor ama a su esposo. Y ese amor les une. Por eso es imagen de la Trinidad. Les une. Y así es como se hacen las cosas. No se hacen esperando el amor de la criatura. Eso es. No, tú no. La visión de todo cristiano no es quiero recibir amor de los demás. Está claro que necesitamos recibir amor, sino que voy a dar amor a los demás. ¿De dónde lo recibo? Porque no se puede dar lo que no se tiene. De Dios. De Dios por la vía que me lo quiera dar. Pero es Dios quien me está haciendo llegar el amor. Entonces, si a mí me llega el amor por mi abuela, porque mi abuela me está haciendo un bizcocho de chocolate buenísimo, y yo siento el cariño y siento el amor, ese amor de mi abuela es Dios a través de mi abuela que me lo está haciendo llegar. ¿De acuerdo? Pero yo lo que quiero es devolverle amor a mi abuela. Lo que me va a hacer feliz verdaderamente es que todo el amor que Dios está volcando en mí, transmitírselo a mi abuela. Decirle, abuela, está buenísimo, no he probado nunca un bizcocho como este, comértela a besos y cosas así. Eso es lo que de verdad te va a hacer feliz. Ser cauce de amor. Por supuesto que lo recibes de muchas maneras, tal y como Dios quiera. Pero tienes que tener claro que la clave está en dar amor tú. Y entonces ahí está la siguiente idolatría, y es, yo solo quiero dar amor de esta manera. Yo me lleno del amor de Dios, yo voy a misa, yo rezo mucho, tengo una vida espiritual muy grande, pero todo este amor lo quiero volcar a la manera que he decidido yo. Voy a volcar el amor de esta forma, como yo lo he decidido, y no como Dios me está pidiendo que lo vuelque. Porque hay mayor amor en dar que en recibir, y hemos sido creados para amar y ser amados. Somos amados por Dios si esperamos el amor de Dios y no de las criaturas. Por eso hay que enderezar ese deseo de felicidad y en vez de buscarlo, como hemos dicho antes, en las concupiscencias, en las cosas que tenemos, en el placer, en comer cosas que nos gustan, en descansar, en el sexo, en cualquier tipo de cosas la buscamos de las criaturas, de los sentidos. Y el poseer, el tener cosas, también se busca poseer a las personas con el sexo, que es una deformación, porque realmente lo que Dios ha creado es para que recibamos el amor de Dios y con eso amemos. Es decir, amar a los demás y ser amados por Dios. Ese es el diseño que tenemos. Y así es cuando somos felices. No vamos a ser felices si lo que queremos es recibir amor de las criaturas. Y ahí es cuando se fastidia todo. En la vida, pero en todo tipo de idolatría, no solamente la idolatría de tener un novio o del matrimonio. Todo tipo de idolatría te genera unas heridas porque tú esperas recibir amor de las cosas y de las criaturas. Entonces, ¿qué pasa en un matrimonio que no funciona? Un matrimonio que también se estropea. Que para que nos quitemos la idolatría de que casarse ya es perfecto para siempre. En un matrimonio lo que pasa es que cuando llega un marido y una mujer y cada uno viene con sus propias heridas, no están unidos a Dios,
el amor no le llega porque tienen algún tipo de bloqueo a la gracia. Y entonces lo que pasa es que están incapacitados de amar porque ellos no sienten el amor de Dios y tú no puedes dar lo que no has recibido. Y en vez de buscar la manera de desbloquear la gracia para poder llenarte del amor de Dios y dar amor a tu pareja, lo que haces es que exiges el amor a tu pareja, porque el de Dios no lo notas. Entonces te echas una novia y empiezas a exigirle ese amor, porque tú para eso te has echado novia o novio, para que te dé amor. Y vienen unas presiones brutales. Y las personas se empiezan a sentir fatal, porque empiezan a sentir que la otra persona no les quiere, que lo que hace es que les exige. No quieren, que no les gusta como son, quieren que cambie, no te quiere dar amor, lo que quiere es que se lo des tú, son unos pedazos de egoístas y ahí es lo que pasa. Y todo eso, claro, hace muchísimo daño. Claro, el matrimonio no es solamente cuestión de dar amor o recibir amor, también es cuestión de dejar ser a la otra persona. Entonces, una de las idolatrías es, voy a cambiar, yo cuando me case voy a cambiar a mi novio, voy a cambiar a mi mujer. Es como si lo cogieran, lo transformaran en una copia exacta de mí, que piensa lo mismo que yo, actúa igual que yo, reacciona igual que yo, va a ser exactamente igual que yo. Claro, llega un momento en que eso no es dejar a la persona libre, no dejar que lleve a plenitud su propia personalidad que Dios le ha dado, ¿no? Con sus dones y todo eso, no. Entonces, hay mucha gente que no se da cuenta que el matrimonio no es cambiar a la otra persona para que no haya ningún problema ni ningún roce, sino que a pesar de las dificultades, los problemas, las fallas y las debilidades de la otra persona, tú vas a buscar su bien para que vaya mejorando dentro de lo que Dios le está pidiendo a esa persona, no dentro de tu plan en tu cabeza de a dónde tiene que llegar tu marido y a dónde tiene que llegar tu mujer, o por qué camino tiene que ir tu marido para llegar a ser santo, porque lo he decidido yo. Mi marido, para llegar a ser santo, tiene que hacer todos los días 3 horas de adoración al Santísimo, y si no lo hace no va a ser santo, porque eso es lo que tiene que hacer y se lo tengo que exigir. Y resulta que a lo mejor Dios le está llevando por una vía que también está bien la adoración, por supuesto, pero que es más dedicarle más tiempo a otro tipo de apostolado, que a ti no te cuadra porque eso no es lo que me gusta a mí y a mí no me llena. Y si no vamos juntos al mismo sitio, entonces mi marido se va a perder y no va a ser santo, pues tenemos que ir juntos. No, tenemos que ir juntos, pero también tiene su propio camino y su propia espiritualidad, y eso hay que entenderlo. Y puede tener caminos individuales. Sí. Entonces, precisamente por culpa de esa idolatría, cuando el ídolo falla, ¿qué pasa? Cuando tú te has echado varios novios con esa expectativa de que te dé el amor y no te lo da, y dices, vaya, un novio egoísta, me he equivocado, me he hecho otro. Y ahí vas exigiendo también a tu ídolo que te dé amor. Claro, no te lo da porque no es Dios. Te ha fallado, te echas otro. Le vuelves a exigir. El novio al final o te abandonan todos los novios y tú no sabes por qué te abandonan todos los novios. Porque se juntan contigo, tú les presionas, les aprietas para que te den el amor de Dios y sean Dios. Y como no son Dios, al final se hartan y O te al abandonan. revés, te juntas con gente que precisamente hace eso. Y te estás buscando a alguien que no haga eso y como tiene sus propias heridas, pues no funciona, ¿vale? El caso es que por culpa de ese egoísmo, al final llegas a la conclusión, después de un montón de relaciones fallidas que te han hecho daño, hay personas que ese ídolo, como les ha fallado, entonces llegan y dicen, los hombres no me comprenden. Voy a probar con las mujeres porque las mujeres nos entendemos. O al revés. Y entonces por eso es muy típico también que las personas no abandonen la idolatría de tener una pareja, pero empiecen a sentir atracción por el mismo sexo porque entre mujeres nos entendemos. O entre hombres somos colegas. Y tú si eres más parecido a mí, no como las mujeres que son rarísimas y son todas malas. O todos los hombres son malvados. Entonces ahí hay ese problema de ese muro que se genera entre los dos sexos a causa de las heridas de las relaciones fallidas. O se busquen a cualquier persona que, bueno, medianamente me tolera o me aguanta, o yo le aguanto, o no me afecta demasiado, pero en realidad no hay amor ahí, porque no hay una vocación a vivir juntos. Pero bueno, vamos juntos porque, bueno, nos aguantamos mutuamente. Y se juntan con resignación. Exactamente. Entonces, ves, hay por ahí un vídeo de broma de, pues sí, nos soportamos mutuamente, ¿no? Se ven los dos novios como muy apagados, que están siempre así con cara de, bueno, sí, pues vamos juntos, nos tomamos algo, nos vamos a casa y aquí seguimos. Pero que no se les ve en absoluto ni enamorados ni nada de nada. Es porque no tengo más remedio que estar con alguien.
pero no es eso lo que Dios quiere. Por la idolatría de tengo que estar con alguien porque creo que si no, no voy a ser feliz. Porque como Dios no me basta y no lo veo, necesariamente tengo que estar con un ídolo porque mi felicidad va a venir de ahí. Claro, luego no te viene de ahí. Pasas una vida, lo más suave sería una vida resignada y mediocre. Lo Eso más es. suave. Pero de luego feliz, no. Eso es. Se puede tener una vida con paz y una vida serena, pero no una vida en plenitud. Entonces, después de hablar de las idolatrías, que obviamente uno tiene que ponerse delante del Señor, que le ilumine, si tengo alguna idolatría, Señor, te la entrego y acepto que puede ser que no sea mi camino, y puede ser, pero aún así no lo voy a poner nunca por encima, porque se trata de, siempre se va a tratar de que yo dé amor, que sepa que lo recibo de ti, y que yo lo dé, y que tú me ilumines en la manera en que quieres que yo vuelque el amor, de qué forma, qué manera. Por eso los consagrados lo vuelcan de una manera, los casados de otra y los solteros de otra, que lo seguiremos hablando. Pero una vez que hemos visto las idolatrías, es que hay otro problema y son los ataques del demonio, que obviamente el demonio también, hay tres enemigos del mundo. La carne, que ya hemos visto, la concupiscencia; el mundo, que son las presiones sociales a que te tienes que casar, pues no vas a fracasar; y el tercer enemigo es el demonio. Sí, lo que pasa con el demonio, es que su manera de hacer las cosas, lógicamente, como es un ser espiritual y no le vemos, la mayoría de las personas lo ignoran. No son conscientes de que el demonio entra en tus pensamientos y te sugiere cosas, te sugiere pensamientos. La mayoría de las personas se creen que en su pensamiento están ellos solos en su cabeza y que están pensando eso. No saben distinguir cuando entra el demonio y te empieza a decir cosas y tú le haces caso. Claro, ¿cómo le van a rechazar las ideas del demonio si se creen que son suyas propias? Entonces el demonio empieza a decir, para que te duela más la herida de la soltería y pierdas la paz. Eres un fracasado, si no te echas novio es porque no te quiere nadie, porque no vales nada, porque todo lo haces mal. A lo mejor es porque te empieza a decir todos tus defectos físicos, porque este pie es feo, porque tu pelo no sé cuánto, porque tu nariz no sé qué. Porque tienes un carácter insoportable. Eso es, te empieza a machacar la autoestima para destruir el amor y tu dignidad. Porque no tienes dinero, que también puede ser, porque no tienes fama, porque no tienes estudios. nadie te conoce. Te va a bajar literalmente la autoestima hasta niveles muy bajos, de forma que llegues a odiarte tú a ti mismo. Porque el demonio odia a todas las personas, a todas las odia, busca su destrucción. Entonces lo que busca primero es destruir totalmente tu propia autoestima, te la baja completamente. Entonces te distorsiona la visión que tienes de ti mismo, que ya de por sí está distorsionada por las concupiscencias y por la visión que el mundo dice que se supone que tienes que tener. Porque el mundo te dice que para que tú te cuides y tengas alta autoestima tienes que ir a un spa, a un gimnasio, un no sé cuánto, te ponen una serie de ejercicios tremendos que acaba uno agobiado de todo lo que se supone que tienes que hacer para estar bien. Porque cada vez se les ocurre cosas nuevas al mundo que tienes que añadir a las que ya llevas para estar bien. Y a veces hasta te dicen cosas contradictorias, que tienes que tener una gran vida social y que te tienes que apartar del mundo e irte a mitad del monte a estar solo con la naturaleza. Y te dicen las dos cosas. Entonces te aíslas y al mismo tiempo, y mira por ti misma solo y no pienses en los demás, y tú machacas a los demás y solo piensas en ti. Son contradictorias. Entonces, el demonio, primera táctica, porque no quiere que tus relaciones estén bien, que te puedas relacionar de una manera buena con todo el mundo en general, es bajarte la autoestima y decir que eres un inútil. Pero eso es porque el orden del amor es cómo vas a amar a Dios sobre todas las cosas si a Dios no lo ves, si antes no amas a tu prójimo a quien sí ves. Y como tienes que amarlo como a ti mismo, si tú a ti mismo te odias, difícilmente vas a poder amar a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes la autoestima por los suelos, ya no puedes amar a tu prójimo. Entonces, por eso el demonio empieza por ahí. Entonces, si tienes un novio y tienes pensamiento de casarte, te empieza a meter en la cabeza que no te cases, porque también quiere destruir el matrimonio. Si el matrimonio va a ser cristiano, no te cases, cásate por lo civil, arrejúntate, etcétera, etcétera. Los papeles no son necesarios, todas esas cosas que dice el demonio. Si no tienes novio, entonces te destruye.
es porque no vales nada, porque eres feo, porque no eres inteligente, porque la gente te desprecia, porque nadie te quiere. Y empieza ahí a ver si consigue llegar hasta la tentación del suicidio y ya te quita si de medio. Tienes un novio que no te conviene o una novia que no te conviene porque por tu idolatría o por tu angustia vital, porque has puesto eso por delante de los demás, te has juntado con alguien que no te va a hacer realmente feliz, va a intentar por todos los medios que no lo dejes. Porque te hace daño. Y como te hace daño, te va a hacer daño porque no es el camino que Dios ha puesto en tu vida, entonces va a hacer la táctica contraria. Todo lo posible para que no le dejes y sigas mal. Sobre todo si al novio le pone la idolatría del sexo. O a la novia. O a la novia, porque el sexo está por encima, y entonces llega el novio y le dice a la chica, es que sin sexo rompemos. O no se lo dice, simplemente el demonio se lo mete en la cabeza. Como no tengas sexo con tu novio fuera del matrimonio, te va a abandonar y te vas a quedar sola. Y ya llevas muchos novios y esta es tu última oportunidad. Como no te agarres a esta, te vas a quedar como no sola. hagas, a uno le dice, como no hagas todo lo que te pide, te vas a quedar solo, y al otro le dice, como no te dé todo lo que necesitas, se lo tienes que exigir. O le abandonas. O le tendrás que abandonar, y me mete cosas distintas en la cabeza cada uno, pero el hecho es que estén juntos pero haciéndose daño. Por alejándose eso, de la gracia, sí, siempre. Te dice, soporta estas humillaciones, soporta hasta no sé cuánto porque si no te vas a quedar solo, porque la culpa de que te trate así es tuya, eso también, cuidado con eso. La culpa de que te trate mal es tuya, que te lo mereces, porque tú no te mereces a nadie mejor en tu vida. Lo único que te mereces son drogadictos o, bueno, hay muchas prostitutas que tienen ese problema. Tienen tan bajita la autoestima que creen que solo pueden acceder a personas que están muy mal, que las tratan fatal, porque no se merecen nada mejor. Porque como su vida es una vida de pecado, pues ¿qué esperas? Que te vaya una vida buena, que te vaya una vida sana. Entonces son relaciones que son insanas, pero que el demonio está intentando que tú no las quites de tu vida. Entonces te potencia esa idolatría de es que sin esto te vas a hundir. Y no es así, es precisamente al revés, necesitas romper ese tipo de relación porque te va a ir muy mal. Y también con algunas relaciones pues, que se deberían de romper, matrimonios que son nulos, matrimonios que están llevando a la perdición a los hijos y la propia fe. El demonio también se mete con las tentaciones para que, bueno, es alcohólico y te está impidiendo ir a misa y rezar, pero da igual, tú quédate ahí, porque si no te vas a quedar sin nadie. Entonces, la única manera de romper eso es con Dios. Es confiar en Dios y decir, nunca voy a estar solo, es mentira. O sea, yo no estoy solo, Dios está conmigo en todos sitios. Mejorando tu relación con Dios y la vida de oración, empiezas a sentir esa presencia en tu vida de Dios, de la iglesia, de los ángeles, de los santos. No estás solo, te empiezas a sentir mejor y ya eres más libre porque ya tienes amor, no necesitas el amor de las criaturas, y entonces puedes llegar a decir, pues si me abandona porque no quiero caer en pecado, pues que se vaya. Porque más importante para mí Dios y estar en estado de gracia que caer en pecado. Entonces ya se empiezan a seleccionar un poco más los novios que uno se echa. Que al principio hay un momento que por desesperación no se seleccionan novios, claro, que vale cualquiera. Entonces, llegados a este punto, una vez que tú ya te has rechazado todas estas ideas que son falsas, que son mentiras, que el demonio está metiendo en tu cabeza, porque busca la destrucción de tu persona, de tu felicidad, y que no busques la voluntad de Dios ni el camino que Dios te está poniendo y que no sepas discernir. Y también una vez que has eliminado todas las idolatrías, viene el por qué es importante abrirse a la gracia. Cómo se abre uno a la gracia de Dios, que es la que de verdad te va a llevar al buen discernimiento, al buen camino, a aceptar la voluntad de Dios, la que te está buscando, a mostrar, a darte esperanza, a darte consuelo, porque de Dios siempre viene, no te juzga, Dios no te juzga, Dios no te acusa. El acusador y que te echa en cara los pecados siempre es el demonio. Dios te va a poner la verdad delante, aunque te duela, pero tú vas a agradecer que te lo muestre, ahí se ve que es de Dios. Porque te lo muestra siempre con la idea de esto te hace daño y yo quiero para ti el bien. Eso es Dios. Esto te hace daño y yo quiero para ti el bien. El demonio es, ¿ves? Te lo mereces, esto es culpa tuya y no vas a tener otra cosa en la vida.
Esa es la diferencia. Entonces hay que abrirse a la gracia, porque la gracia de Dios es la que nos va a ayudar en todas estas cosas y estas luchas. Entonces, abrirse a la gracia de Dios implica necesariamente entrar en una mayor vida de oración y de relación con Dios para poder sentir su amor, y en la medida en que ya te llega el amor de Dios, mantenerse en estado de gracia, no caer en pecado, sobre todo en los pecados de impureza de la carne. Cuando uno se mantiene en estado de gracia y se deja la pornografía, la masturbación y un montón de cosas, entonces ya está en disposición de escucharse, de escuchar a Dios y de sentir el amor de Dios. Entonces los ídolos se desmoronan porque ya no los necesitas, porque te empiezas a dar cuenta que Dios te manda el amor, te está mandando amor. Ya no te fijas tanto en el amor de las criaturas, ya te da igual lo que piensen, lo que opinen. Si te echa un novio y rompe contigo porque no quieres tener sexo antes del matrimonio, te va a dar igual, porque has elegido a Dios primero. Y te empiezas a sentir mejor, se te empiezan a sanar ese tipo de heridas. Las idolatrías empiezan a desaparecer porque realmente te das cuenta de que eran falsos dioses. Los sueltas. Es necesario todo eso. Claro, lleva su tiempo y lleva su trabajo. Bueno, vamos a hacer una pausa porque faltan 5 minutos para las 6. Vamos a ir unos 5 minutos de descanso, que por esto con un cafetico y tal. Voy a poneros en el chat, porque es el problema de compartir en las reuniones de Zoom, compartir música es difícil si no es en directo. Entonces os voy a poner una música en el chat donde vosotros podéis pinchar y en estos 5 minutos escuchar la canción mientras se hace el descanso, cada uno en su casa, y a las 6 volvemos.